mis queridos niños, el día de hoy vamos a hablar del tema del libro Papaíto Piernas Largas, que es un libro pues, que está escrito por Jean Bester, una escritora estadounidense del siglo XIX. Ya van 2 siglos, dense cuenta más o menos, que, que este libro está entre la literatura universal. ¿Pero por qué? ¿Qué lo hizo tan especial o qué lo hizo trascender hasta nuestros días? Lo vamos a ver el día de hoy. Y también, conforme avance la clase, vamos a ir revisando. Yo quiero que ustedes revisen junto conmigo las preguntas y las respuestas de la hojita de aplicación 1 para que vayan viendo si es que respondieron bien o si es que respondieron algo mal, que lo corrijan. Empezamos. Entonces, mis niños, Papaíto Piernas Largas va a iniciar esta historia de esta niña Jerusa en un orfanato. Y va a ser una historia bastante peculiar, porque va a ser una historia que está narrada absolutamente por formato de cartas, por un formato epistolar. La palabra epistolar tiene que ver justamente con esto de las cartas, ¿no? Entonces ella nos va a contar un poquito de su vida, de lo que ella siente, de lo que ella piensa, de lo que le pasa en el día a día, y lo vamos a leer como si nosotros fuéramos Papaíto Piernas Largas, porque ella todo el tiempo le está contando sobre sus cosas, sobre su vida, es justamente a él, a su benefactor, ¿ya? Pero, mis niños, esta obra va a tener absoluta conexión con la biografía de la autora, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que dentro de las anécdotas de la vida de Jean Bester está justamente que ella también pasó por un orfanato y que llegó a la universidad gracias a un benefactor, ¿ya? Es decir, a una persona que decidió apoyarla económicamente para pagarle sus estudios. También encontramos algunas referencias que sí que son reales dentro de lo que vivió Jean Bester con respecto a su vida académica, ¿ya? También ella fue a una universidad a estudiar literatura para ser escritora. Entonces, mis queridos niños, Jean Bester es una novelista ingenua. ¿Por qué? Se dirán ustedes, ¿por qué la profe dice esto de novelistas ingenuos? Mis niños, para Pamuk, que es un Nobel de literatura, él nos refiere 2 tipos de novelistas, 2 tipos de escritores que escriben novelas. Y los unos son ingenuos y los otros son sentimentales. Los primeros 2 ingenuos son todos aquellos escritores que van a determinar que su obra literaria, a pesar de que es una ficción, al final del día es una ficción, pero su obra literaria se va a enriquecer con experiencias propias, con vivencias propias, con su propia biografía, con la propia biografía del autor. Entonces nos vamos a encontrar con muchas conexiones, como por ejemplo la de Papaíto Piernas Largas, que va a estar en absoluta conexión con la vida del autor. También ella, también Jean Bester, fue huérfana, pasó por un orfanato y también ella llegó a la universidad gracias a una persona que le regaló esa posibilidad de estudiar, le dio la posibilidad de lograr estudios que le permitieran a su vez ser pues una buena escritora, ¿ya? Entonces, por eso yo digo en la diapositiva anterior que ella es una novelista ingenua, pero tienen que recordar que no todos los novelistas son ingenuos. También existen obras literarias que no están en conexión con nada, simplemente parten de la propia invención, del propio pensamiento, de la propia imaginación y nada, absolutamente nada tiene que ver con la realidad del autor. Y para esos casos hablamos de que el novelista es sentimental. ¿Cuándo? Entonces, cuando los novelistas son sentimentales, es cuando justamente ellos escriben a partir de la pura invención. No hay conexión alguna entre la realidad y la literatura que ellos están creando. ¿Sí? Bueno, continuamos. Papaíto Piernas Largas va a ser una novela epistolar. Ya lo dije y ahora lo repito.
epistolar. Quiere decir que está con formato de cartas. Entonces, es una novela epistolar de maduración, pero el tema de la maduración va hacia lo siguiente. Toda novela de maduración va a ser una novela que tenga dentro de su estructura a un protagonista, no importa si es hombre o mujer, pero un protagonista, es decir, un personaje principal que va a ir creciendo. Y nosotros los lectores vamos a tener la oportunidad de verlos crecer, de convertirse de niños en adultos. Por ejemplo, ustedes el año pasado leyeron el Crónicas de Narnia, ¿verdad? Y dentro de lo que fue Crónicas de Narnia, nosotros vimos como los niños Pevensi iban de ser muy chiquitos hasta convertirse en adultos. De hecho, ya en los últimos libros, ellos no aparecen, porque recuerden que en Narnia, cuando los niños crecen, ya no pueden regresar, ya siendo adultos no pueden volver al país de Narnia, ¿no? Entonces, mis niños queridos, también en ese sentido estamos frente a una saga de maduración. En este caso es una novela de maduración también porque nuestra protagonista llamada Jerusa o Jesusa, como ustedes lo tengan pues dentro de su libro, yo sé que al ser un libro que está escrito originalmente en inglés, puede que tenga cambios al momento de la traducción, ¿no? Entonces podría llamarse Jerusa, Jerusha o Jesusa, no importa qué traducción tenga. Lo importante es que esta niña va a pasar durante 17 años de su vida en un orfanato. 17 años de su vida en un orfanato. ¿Ven? Toda una vida. Y la vamos a ver crecer a partir de su adolescencia hasta su adultez. ¿Sí? Vamos a ver y vamos a comprobar nosotros los lectores ese cambio, ese transcurso, cómo ella va creciendo, va madurando, va cambiando su forma de pensar, va cambiando ella como persona, porque, bueno, todos cambiamos, mis niños, ¿sí? Yo quiero que ahorita ustedes se pongan un poquito a reflexionar. ¿Acaso a ustedes les gusta el mismo juguete que les gustaba cuando tenían 3 meses de nacidos? Seguramente que no, porque nosotros vamos cambiando, vamos creciendo con el tiempo y también nuestros gustos, nuestros intereses en el estudio, todo va cambiando, todo se va transformando. Entonces, repito, una novela de maduración va a ser aquella que va a tener protagonistas jóvenes, que van a ir creciendo hasta alcanzar una madurez, hasta alcanzar la propia adultez, ¿ya? Y ese es el caso de Papaíto Piernas Largas. La protagonista, Jerusa, versus Judy. Les pongo esto, mis niños, porque ella en el camino, en este crecer, se va a ir encontrando a sí misma. Y tanto, tanto, tanto así va a ser que en este encuentro consigo misma, en esta construcción de identidad, va ella a replantearse el nombre. Y va a decir, a mí no me gusta este nombre, yo no me quiero llamar así, de ahora en adelante me voy a llamar Judy. Ella va a replantearse tanto su modo de vida, su forma de vida, que incluso va a llegar a cambiar su nombre porque de alguna manera ella está eh, construyendo su propia identidad, ¿sí? Entonces, Jerusa, o Judy, como le quieran llamar, va a ir del humor al amor. El humor primero, que siempre lo va a tener ella, porque bueno, va a ser parte de su personalidad, lo va a tener siempre, ¿sí? Desde que ella es una niña hasta la adultez. Pero va a ir en el camino, conforme va a ir creciendo, va a llegar al amor, va a llegar a enamorarse, ¿sí? En este video no voy a hablar tanto del final porque yo sé que la mayoría no han terminado todavía el libro, entonces voy a ir poco a poco, van a ver algunos videos sobre este tema, ¿sí? Pero por lo pronto digamos que en el proceso de crecimiento también va a llegar el enamoramiento, que es muy normal, ¿no? Es muy normal que en algún punto de nuestra vida llegue. Y cuando llegue, se van a sorprender del final. Bueno, pasamos de la niña huérfana a la escritora exitosa. Mis niños, una niña huérfana a día de hoy, pleno siglo XXI, a día de hoy, es muy difícil que sin ayuda externa pueda llegar
a tener una educación de cuarto nivel, una educación de tercero o cuarto nivel, ¿sí? En la universidad, sobre todo si se trata de una universidad pagada. Obviamente, cuando estamos frente a universidades públicas es más fácil, ¿no? Porque a la final si es académicamente responsable, es inteligente, le gusta estudiar, pues a la final puede que llegue, ¿no es cierto?, a ocupar un puesto en una universidad pública, pero la verdad es que en el siglo XIX, sobre todo, recuerden cuando se escribe esta novela, era muy difícil que de por sí llegue una mujer a la universidad. Peor aún, si se trataba de una mujer huérfana, ¿ya? Entonces, el hecho de que llegue Papaíto Piernas Largas a su vida, este benefactor, va a ser clave para que le cambie a ella el rumbo de todo, para que a ella le dé una oportunidad de tener un futuro mejor. Mis niños, ella con 17 años no, no podía ya, o ya no era obligación del orfanato tenerla ahí, porque ella con 17 años, ella ya prácticamente que era una adulta. Pero bueno, ella ayudaba con los niños en el orfanato y a la final le permitían quedarse. Viene este papaíto piernas largas, viene este benefactor y le cambia absolutamente la vida y la va a convertir realmente de una huérfana a una escritora exitosa. Ella, como les digo, en esta novela de maduración va a ir evolucionando. Al principio llega a la universidad y se siente de lo más ignorante. Se siente que ella no está a la par con las otras compañeras, ella no sabe nada de arte, no sabe nada de historia, de álgebra, porque la educación en un orfanato, digamos, no es que sea la de la mejor calidad, ¿no? Peor en el siglo XIX. Tomen en cuenta ese contexto específico, ese contexto histórico del siglo XIX. Entonces, mis niños, ella va a hacer de todo para superarse, para salir adelante. Y en el camino, ¿ya? Va a conseguir, va a conseguir realmente varios triunfos, así como varias derrotas, pero sobre todo triunfos. Fíjense ustedes que en el primer año de universidad, ella va a ganar, estando en el primer año, ella va a ganar un concurso de poesía. Estando en el segundo año de universidad, que me parece que esa pregunta se las puse en la hoja de aplicación, estando en el segundo año de universidad, ella en cambio va a ganar un concurso de cuentos y va a ganar a través de ese concurso $25. Para aquella época, para hablar del siglo XIX, $25 era bastante, no era una cantidad pequeñita como la vemos ahora. En el siglo XIX, $25 era una cantidad de dinero importante. Entonces, ¿pero por qué? Finalmente, mis niños, porque Jesusa o Judy va a, va a tener el talento ahí, ¿sí? La obra un poco también el mensaje que nos da es, nacemos con talentos, ¿sí? Dios nos ha dotado a todos nosotros de dones, de talentos específicos. Por eso incluso nos inclinamos más por ciertas materias que por otras. A algunos les fascinará tener matemáticas, a otros lenguaje, a otros les fascinará escribir, a otros les fascinarán los números. Es parte de la naturaleza humana, nacemos con dones, ¿sí? Y ella va a nacer específicamente con el don de crear, de la imaginación. Jerusa o Judy tiene una imaginación increíble, increíble. Y Papaíto Piernas Largas se dio cuenta de eso y es por eso que decidió apoyarla. Y claro, con la educación adecuada, pues realmente Judy llega al éxito, ¿sí? De la niña abandonada a la mujer que forma una familia. Mis niños, en este proceso de madurez, en este crecimiento personal, va a haber también un crecimiento de espíritu, un crecimiento de mente, un crecimiento emocional. Si ustedes se dan cuenta, se percatan de las primeras cartas, ella la mayoría de las veces está todo el tiempo comparándose, ¿no? Comparando cómo era su vida antes, en el pasado, y cómo es su vida ahora. Y también llega incluso a imaginar cómo será en el futuro, ¿sí? Ella, por ejemplo, hay un pasaje, una partecita del libro, donde ella se imagina que está bajándose de un coche elegante, de un carro elegante, y con un chofer, y llega a visitar al orfanato, ella toda guapa, elegante, lista
para hacer una visita al que fue su hogar en algún momento. Pero después, cuando intenta ella imaginarse cómo es o cómo sería su casa, su futuro hogar, no puede. Y no puede, mis niños, porque ella nunca había estado ahí. Ella no tuvo hogar, ella no tuvo casa, entonces se le hace tan difícil imaginar algo que nunca tuvo y ella nunca había entrado a una casa, a un hogar, ni era parte de uno, no tenía familia, que se le hace muy difícil y no logra imaginarse. Mis niños, pero de esta niña abandonada y que se siente abandonada, incluso hace chistes de cómo se viste una niña de orfanato, hace chistes de cómo se ven las niñas en los orfanatos y dice todas nos vemos iguales, pero mis niños pasa el tiempo y ella va a llegar a reflexionar y en alguna carta le va a decir a Papaíto, Papaíto, yo ya aprendí lo que tenía que aprender, que era dejar de pensar y dejar de recordar en el pasado, sobre todo de un pasado doloroso para ella, porque recordemos, la infancia de ella no es bonita. Y ella dice, no tengo yo que pensar en el pasado, ni tampoco perder el tiempo y las energías pensando en un porvenir incierto, en un futuro que aún no llega. Tengo que concentrarme en el presente. Pero mis niños, la imaginación va a llevar a esta protagonista a de alguna manera intentar solventar, intentar sostener, intentar apoyarse emocionalmente a través de esta imaginación para suplir las carencias emocionales, para de alguna manera reemplazar lo que ella no tiene con la imaginación. Entonces, mis niños, los temas más recurrentes en esta historia, que se llaman, bueno, literariamente hablando, son términos técnicos, se les llama leitmotiv, que significa motivo guiado, ¿ya? O que también se les llama motivemas, que son temas recurrentes, que todo el tiempo están ahí en toda una obra literaria. Primerito la imaginación. Jesusa y después Judy, dentro de esta construcción de su propia identidad, va a usar la imaginación todo el tiempo para, de alguna manera, reemplazar, definitivamente reemplazar lo que no tiene, reemplazar esa carencia emocional con lo que sí tiene, que es imaginación, que es capacidad de inventar historias, de inventar apodos, de inventar sobrenombres, de hacer reír, porque incluso su imaginación viene con la añadidura del humor. Ella sabe cómo hacer reír, ¿no? Entonces, mis niños, el primer tema va a ser la imaginación, ¿ya? Esta imaginación nos va a llevar a suplir estas necesidades afectivas y también a solventar su vida nueva. Porque sin imaginación no hay escritura. Sin imaginación no hay, por más universidad o lo que sea, no hay posibilidad de ser escritora. Entonces la imaginación a su vez la va a llevar a suplir sus necesidades afectivas, pero también a empezar a construir su vida nueva, que es la de ser una escritora. Y a su vez nos va a llevar a la identidad. Ella va a encontrar ahí su propia identidad, su propia capacidad de construirse, de entender quién es ella, qué le gusta, cómo quiere llamarse, incluso, mis niños, ya en una carta más adelante, incluso de darse cuenta de que es bonita. En una de las cartas a Papaito Piernas Largas, ella va a decir, Papaito, no es que sea vanidosa, ni que me quiera creer vanidosa, ni nada, pero la verdad, Papaito Piernas Largas, la verdad que yo soy hermosa, la verdad que yo soy muy bonita. Y eso me lo dicen 3 espejos que yo tengo aquí en mi habitación. Entonces, mis niños, va a ser tanta ese encuentro consigo mismo, ese encuentro con saber, con entender, saber quién es el personaje, que incluso la va a llevar a mirarse por fin al espejo y ver lo que hay ahí. ¿Sí? Mis niños, bueno, con esta identidad que se construye de cero porque la protagonista
se pone ella misma un nombre, Judy, va a empezar ya ahora sí a vivir el presente. Y a vivir el presente y a disfrutar de los juegos que habían en la universidad, de básquet, y a disfrutar de sus vacaciones en el campo. Eh, va a empezar a vivir ese presente, ¿sí? Y también va en el transcurso de ese tiempo a resolver ese misterio que tanto dolor de cabeza y que tanto coraje a veces le daba, que era no saber quién era su benefactor. ¿Sí? En alguna parte de esas cartas ella se enferma y ella le dice a Papaito, de alguna manera se porta mal, ¿no? Con Papaito, porque le dice, no, tú, yo no entiendo para qué me haces escribirte, tú nunca me respondes, yo no sé quién eres. Entonces, bueno, al final de la novela se va a saber quién es Papaito Piernas Largas y al fin ese misterio que tanto le rondaba en la cabeza, pues se le va a revelar, ¿ya? Pero yo no voy a hablar todavía de eso porque ya les digo, vamos a tener algunos videos sobre el tema, sobre el libro y vamos a avanzar poco a poco. Por ahora está el análisis general y a continuación vamos a revisar las preguntas que yo les había dado a ustedes en la hojita de aplicación 1 para ver cómo lo han hecho. Repito, esto va a ser una autoevaluación. Si nos equivocamos en alguna pregunta, no pasa nada, simplemente corregimos, ¿ya? Y si es que decidimos no contestar hasta avanzar un poquito más en la lectura o ver el video, pues ahora es momento de contestar. Mis niños, el nombre de la protagonista es Jerusa Abbott. Sí, ese es el nombre pues el nombre de ella, como ella está registrada en su nacimiento. Sin embargo, repito, ya lo dije antes, ella en su construcción de la identidad, luego, más adelante, ya en la universidad, va a decidir que su nombre va a ser Judy. Entonces, a partir de ahí, el nombre de la protagonista va a cambiar. Las tareas asignadas en el orfanato a la protagonista eran ayudar a los niños pequeños. Mis niños, si ella no hubiera hecho esto, realmente el orfanato no tenía ya por qué tenerla a ella, porque ella ya tenía 17 años para entonces. Entonces, le habría tocado salir al mundo sola, abandonada, y salir al mundo a intentar de alguna manera a salir adelante, ¿no? Pero fíjense ustedes qué difícil en un siglo XIX, ¿no? Tomen en cuenta el tiempo histórico. Realmente, Papaito a Piernas Largas, en este sentido, a ella le cambia la vida, porque le permite ir a la universidad, le permite educarse, le manda una mensualidad, ¿sí? Y le cambia la vida, le cambia el futuro a ella. Continuamos. La protagonista puso el nombre de Papaito a su protector porque así llamaban a una araña con patas largas. Así se le llama a un tipo de araña que son muy, pero muy finitas y tienen las patas muy, muy altas y muy largas, ¿sí? Papaito, piernas largas, es digamos, el nombre popular de estas arañas. Y al ella ver a su benefactor apenas, como en sombra, porque justo un reflector del auto lo había alumbrado y ella alcanza a ver es una sombra en la pared, lo ve tan grande, tan flaco y tan alto y tan grande que le pone ese sobrenombre. Recordemos que Judy o Jerusa, como le quieran llamar, va a ser sumamente creativa, ¿sí? Va a tener una imaginación pero a mil y eso va a hacer que pueda ella poner apodos, digamos, chistosos, ¿no? La directora del hogar John Creed es el orfanato, ¿no? Y la directora de ese orfanato se llama señora Lipet, ¿ya? En la universidad, la narradora compartía la habitación con. Esta pregunta causó polémica porque, y con toda razón, algunos compañeros me decían, bueno, profe, pero ¿en el primer año o en el segundo año? Porque en el primer año ya estaba sola. Y es verdad, en el primer año, Jerusa llega y realmente en una universidad donde solamente habían señoritas, como quien dice, de la alta sociedad, con mucho dinero, nadie quería compartir su habitación con una huérfana, ¿sí? Se va a notar mucho el tema de la discriminación
de la discriminación en este libro, ya por el hecho de ser una huérfana, no querían compartir, al principio no querían llevarse con ella la pasó mal al principio de la universidad, pero ya en el segundo año, esta protagonista sí va a compartir cuarto con sus amigas Sally y Julia, ¿ya? Así que la respuesta es la B, repito, en el segundo año de universidad. Sigo. La historia se desarrolla en el país de Estados Unidos. Incluso al final de la historia se habla de New York nuevamente. Y les cuento que este tema de Nueva York tiene que ver también con la biografía de la autora, porque la autora, Jen Bester, nace ahí. Bueno, continuamos. En los veranos, Papaito recomendaba pasar las vacaciones en la granja de los sauces porque quería que aprendiera la vida en el campo. Él ya no vivía ahí, pero sí que vivió ahí en su infancia. Y esa, digamos, esa hacienda o ese campo había pasado a manos de quien lo crió prácticamente, ¿ya? Entonces, mis niños, él quería que conociera dónde él había vivido, dónde él había estado y que conociera también lo que era estar en un campo. Ella nunca había estado. Por eso, cuando le llegan las primeras vacaciones de la universidad, se pone tan contenta de poder pasar ahí su verano, porque eso significaba que no tendría que volver ella al orfanato. La historia está contada con estructura de cartas, ya dijimos, ¿verdad? Tiene un formato epistolar, por lo tanto son cartas. ¿En qué época la narradora ganó su primer premio de cuentos? Ya lo dije, pero lo repito, eso fue en el segundo año de universidad. El primer año ella gana un concurso de poesía. Quiere decir que también tenía habilidad para la poesía, pero ya en el segundo año gana un concurso de cuentos. Dice, se puede inferir que el primer año de universidad la protagonista se motivaba a estudiar por su ignorancia, igual ya lo había explicado. Realmente mis niños en el siglo XIX, pleno siglo XIX, y peor en un orfanato, no es que la educación que ellos recibieran fuera la de Harvard, ¿no es cierto? Entonces, mis niños, ella fue con muchos vacíos a la universidad, con muchísimos vacíos, pero sus ganas de superarse, sus ganas de estudiar, sus ganas de querer aprender, hicieron que ella superara todos los obstáculos y eso la motivó a seguir adelante y al final a conseguir ser una escritora. Bueno, mis niños queridos, eso es todo lo que vamos a decir por hoy. Espero sus comentarios, si tienen dudas, preguntas, siempre pueden hacerlas aquí abajo del video. Y ya en estos días próximos, pues vamos a continuar leyendo el libro y hablando sobre Papaíto Piernas Largas. Un abrazo.